Meditaciones, el Evangelio de hoy, ciclo C. Viernes 25 de febrero de 2022, séptima semana de tiempo ordinario. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, versos del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proteger a la familia. Nos muestra el Evangelio de la Misa a Jesús enseñando a una multitud que llegaba de todas las poblaciones vecinas. Y en medio de estas gentes sencillas que reciben con avidez la palabra de Dios, se presentan unos fariseos con intenciones torcidas, queriendo enfrentar a Cristo con la ley de Moisés. Le preguntan si es lícito al marido repudiar a su mujer. Jesús les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió darle escrito el libro de repudio y despedida. Esto era por todos admitidos, pero se discutía si era lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo, por una causa insignificante e incluso sin motivo alguno. Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios, conoce perfectamente el sentido de dicha ley. Moisés había permitido el divorcio por la dureza de corazón de su pueblo y protegió la condición de la mujer, pues era tan denigrante que era considerada en muchos casos como una esclava sin derecho alguno, prescribiendo un documento, el libro de repudio, por el cual la mujer repudiada recuperaba de nuevo la libertad. Este certificado significaba un verdadero avance social para aquellos tiempos de barbarie en tantas costumbres. Pero Jesús devuelve a su pureza original la dignidad del matrimonio, según lo instituyera Dios al principio de la creación. Los hizo Dios, varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esta enseñanza resonó extraordinariamente exigente en los oídos de todos, de tal manera que los mismos discípulos, según relata San Mateo, le dijeron, si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. Y la conversación debió de alargarse, porque de nuevo, ya en casa, volvieron a preguntarle. Y Jesús declaró para siempre, cualquiera que repudie a su mujer y se una con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El Señor señala cómo Dios estableció en un principio la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. San Juan Crisóstomo, comentando esta enseñanza, expresa en fórmula sencilla y clara que el matrimonio es de uno con una
y para siempre. El magisterio de la Iglesia, custodio e intérprete de la ley natural y divina, ha enseñado de modo constante que el matrimonio fue instituido por Dios con lazo perpetuo e indisoluble, y que fue protegido, confirmado y elevado no con leyes de los hombres, sino del autor mismo de la naturaleza, Dios, y el restaurador de la misma naturaleza, Cristo Señor. Leyes, por tanto, que no pueden estar sujetas al arbitrio de los hombres, ni siquiera al arbitrio contrario de los mismos cónyuges. El matrimonio no es un simple contrato privado, no puede romperse por voluntad de los contrayentes. No existe razón humana, por fuerte que pueda parecer, capaz de justificar el divorcio, que es contrario a la ley natural y a la divina. El Papa alentaba a los esposos cristianos para que, aun viviendo en ambientes donde las normas de vida cristiana no sean tenidas en la debida consideración o sufran una fuerte presión contraria, sean fieles al proyecto cristiano de la vida familiar. Y nosotros debemos pedir con frecuencia por la estabilidad de las familias, comenzando por la propia. Y hemos de procurar ser siempre instrumentos de unión a través del servicio gustoso, de la alegría continua, de un apostolado eficaz que lleve a todos a Dios. Pedimos cada día por aquel de la familia que más lo necesita. Tenemos más atenciones con el más débil, con el que más flaquea. Cuidamos con esmero de quien se encuentra enfermo. Jesús devuelve a su pureza original la dignidad del matrimonio, unidad e indisolubilidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.